mi derecho y un poco de parte que dice ahora muy me canandame con yo yehe yo yo ne padia ra shi hakin chuko ka nunaha y nuro chifi mero juan ne padia linchu hayuaneme engeze menzumu a Jalisco y ne padia las dos me canandas me embararem baraji kinchuko kayo tiño yo shut en ne padia Maranuyo en Pueblo Gómez, najo bien acá el programa Abriendo Veredas, un poco porque restaurantes ñangasme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder volver a reunirnos hoy aquí para una emisión más del programa Abriendo Veredas, Perspectivas Indígenas. El día de hoy estamos reunidos aquí con Jayuaneme, él es de Jalisco y es un gusto enorme tenerlo aquí para poder conocer un poco sobre qué está haciendo la juventud de los pueblos originarios y cómo es que su trabajo en las zonas urbanas siguen permitiendo una conservación y una resistencia de los pueblos originarios hacia nuestros derechos, hacia nuestra identidad y sobre todo hacia la permanencia de nuestra cultura. Les doy el agradecimiento de poder estar aquí, por vernos. Y pues bueno, sin más, voy a dar la palabra a Bashkahai para que nos presente a nuestro invitado. Gato di handin unas di munti, entonces di hamadi Jayuaneme anunas di Veña Carolina Santos. Pues qué tal, buenas tardes, igual les doy la bienvenida a su programa Abriendo Veredas y en esta ocasión pues nos acompaña Antonio García Mijares, que en su lengua equenguirárica se llama Jayuaneme, el cual significa sonido del agua. Entonces a continuación voy a compartir algunos datos de lo que hace Jayuaneme en la zona metropolitana de Guadalajara. Nació en la zona metropolitana de Guadalajara, ha vivido desde los 8 años en las zonas populares, suburbanas, por lo que se considera huirrárica urbano. Sus papás son de comunidades tradicionales huirraritari, que es el plural de huirrárica, de Jalisco y Nayarit, que vinieron a la ciudad para buscar mejores oportunidades de trabajo. Creció en la ciudad con el peso que representa ser hijo de una madre soltera y es el hermano mayor de sus hermanas. Ha trabajado en el bordado y la artesanía, en empleos de limpieza y de servicios. Laboralmente hablando, formalmente fue auxiliar administrativo en una escuela secundaria intercultural en su comunidad. También ha sido parte de una investigación militante con estudiantes indígenas de la zona metropolitana de Guadalajara. Actualmente es intérprete y traductor desde una institución estatal, así como maestro del idioma wixárika con un colectivo aliado que se llama Rutas Compartidas. Estudió Ciencias Políticas, aunque aún no ha finalizado la licenciatura. Desde 2010 ha colaborado en iniciativas desde la ciudad. Ha sido secretario de una organización wixárika de artistas y artesanos. Ha sido coordinador de una asamblea de estudiantes en su universidad. Fue secretario suplente y luego de una representación de wixárika residentes en la zona metropolitana de Guadalajara, en su comunidad en la Sierra. Actualmente es secretario de una liga indígena intercultural de fútbol en la ciudad y es cofundador del colectivo Jóvenes Indígenas Urbanos en la zona metropolitana de Guadalajara, del cual actualmente es secretario. Como wixárika en particular le ha tocado colaborar en la difusión y la defensa de los lugares sagrados, de su cultura y de su lengua, en el cual están amenazados actualmente. En la alianza con integrantes con otros pueblos indígenas ha buscado luchar contra la discriminación y la difusión de su lengua y de su cultura. Fundamentalmente en la zona urbana, con esta idea también de defender el derecho a la ciudad. Dentro de sus iniciativas ha tratado de fortalecer su identidad y la acción colectiva a través de procesos de solidaridad entre los mismos integrantes de los grupos residentes en la zona metropolitana. Ha respaldado la participación femenina de mujeres indígenas o wixárikas. Y bueno, sin más,
pues queremos darte la bienvenida, Hayuaname, a tu programa, para compartir un tema que me parece sumamente importante. Como lo decíamos en la emisión pasada, usualmente los pueblos indígenas usualmente son invisibilizados en las zonas urbanas, cuando por lo menos el 50% de la población indígena en México se encuentra en las zonas metropolitanas, ¿no? En esta ocasión queremos conocer más sobre tu experiencia como joven, como wixárika. ¿Qué significa ser wixárika joven en la zona metropolitana de Guadalajara? Y sin más, pues le doy la palabra a Carolina para que nos comente la primera pregunta para este diálogo y esta reflexión con Hayuaname. Muchísimas gracias, Vashkajai. Pues para dar inicio a nuestra entrevista y a nuestro diálogo, queremos que Hayuaneme nos diga desde su propio ser, desde su propia autodefinición, desde su propia autodeterminación, ¿quién es Hayuaneme? Muchas gracias, Adrián y Carolina. De verdad que estoy encantado de conocerles. Yo creo que a veces con la vida que tenemos en la ciudad no nos damos cuenta de todas las iniciativas que se hacen en todo lugar en México, y pues me siento feliz de ser parte de un panorama donde hay muchas iniciativas y muchas personas como ustedes. Que ocurre yo naitne iwan wixárika naisaria remuco tetuka hiku nebuta y ni rewanu te rata te barito temu uanu que atati yuriene que te eribata en temu uva que te yuri echiva muxitime te rata. Pues pues yo me considero parte de la generación pues considero yo que me ha tocado vivir ser una persona, digamos, de una conformación pues intercultural, ¿no? Porque pues crecí aquí en Guadalajara en las zonas periféricas, y pues al mismo tiempo pertenezco a una familia en especial muy apegada a la de mi mamá, que es de una comunidad tradicional en el municipio de Mezquitic, en el norte de Jalisco, que se llama Tateique o San Andrés Juamiata. Y pues es esa presión de dos mundos, esa construcción que al mismo tiempo es como una riqueza, pero también un conflicto permanente. Y yo creo que eso soy, ¿no? Como pues una cosa que quiere arreglarse, ¿no? Tratando de encontrar puntos de encuentro y siempre también con el conflicto de por medio en muchas dimensiones de nuestras vidas, ¿no? Muchísimas gracias, Hayuaneme. Creo que siendo jóvenes y en el espacio en el que te encuentras justamente nos permite como hacernos muchas interrogantes y como también autodescubrir nuestro ser, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, sobre todo viviendo en un espacio donde nuestra cultura no, digamos, no tiene el mismo desarrollo al que se tiene en las comunidades. Entonces eso es una reflexión importante sobre nuestra identidad y cómo logramos, digamos, entrar pues en esa convivencia armónica también con ese otro entorno que es real, en el que muchos de los pueblos originarios estamos presentes. Ahorita estamos abordando el tema solamente de la zona metropolitana de Guadalajara, sin embargo, no son el único caso, ¿no? Y así las juventudes están presentes en una infinidad de zonas urbanas. Adelante, Adrián Vashkajai, por favor. Escuchando a Hayuaneme me viene esta idea, ¿no? Esta metáfora en la cual creo que todos los que hemos migrado a las ciudades, pues estamos, ¿no? Esta idea como de estar en mundos paralelos, ¿no? Por un lado, la vida de nuestras propias comunidades, que implica un conjunto de obligaciones, ¿no? Un conjunto de cuestiones que tienes que cumplir con tu comunidad. Evidentemente, hay que decirlo, ¿no? Siempre está esta posibilidad de no hacerlo, ¿no? Pero muchos jóvenes deciden continuar con esta ancla, cumplir con tu comunidad, ¿no? Porque es como nuestra nación y es algo como que es innegable, no se puede como cortar de tajo esta relación con nuestra propia comunidad. Y por el otro, esta idea de estar en el mundo pues urbano, ¿no? Más occidentalizado, donde hay otro conjunto de códigos que representan un reto fundamentalmente. El tema de este choque al final, sí, de culturas, ¿no? Cómo nos adaptamos, es sumamente interesante,
pero que representan conflictos, como lo dice Antonio, ¿no? Genera conflictos y no es tan, no es tan romántico, no este sentido de estar en la comunidad y estar en la urbanidad, sino implica muchos Exactamente. retos y creo que me parece muy, muy importante resaltar que estos dilemas son a los que nos enfrentamos los jóvenes y se enfrentan las y los jóvenes fundamentalmente, ¿no? Las expectativas que tiene tu comunidad, pero también a lo que te enfrentas en la ciudad. Y bueno, para seguir con esta charla, nos gustaría que nos comentaras cómo es que bueno, ya nos dijiste, ¿no? Que naciste en la zona metropolitana, pero que tienes conexión con tu comunidad en la zona norte de Jalisco, pero básicamente, ¿por qué, por ejemplo, tus papás vienen a la ciudad? Y tú, ¿por qué, por ejemplo, cuál es tu dinámica? Porque ¿vives en comunidad y vienes a la ciudad o permanentemente ya estás, por ejemplo, aquí en la ciudad, ¿no? Ya. Sí, pues mira, en este caso particular, pues mis papás se vinieron porque en ese tiempo, estamos en los 80s, ¿no? Digo, tengo 32 años. eh, Fue que venían pues para vender artesanía, ¿verdad? Que se estaba vendiendo, sabían que se vendía y pues por eso vinieron. Lo que hizo que nos quedáramos pues fueron dos factores a lo que yo entiendo al leer la historia de mis papás, al escucharles, es que pues fue que en la escuela pues no nos iba mal, ¿no? Y como que pues creían que eso era bueno, ¿no? Pues ellos al ser de una familia muy tradicional pues fueron monolingües totalmente durante su juventud, realmente aprendieron a hablar aquí español en la ciudad, pues para ellos era algo que a lo mejor pues era positivo, ¿no? El que nos quedáramos a estudiar, ¿no? Y la segunda circunstancia que hizo que nos quedáramos en la ciudad, pues fue pues un tema de violencia, ¿no? Que está muy presente en muchas familias, ¿no? Pues contra las mujeres eh, indígenas o en este caso Wirraitari. Y fue eso lo que hizo que mi mamá tuviera que tomar la decisión de pues apostar, ¿no? Por resguardar a su manera de ver, ¿no? Protegernos, ¿no? Lo mejor para nosotros y pues prefirió que pues, con una idea prácticamente de sacrificio, ¿no? Pues que pues ni modo, si había que estar fuera de la comunidad para evitar conflictos que se desprenden a raíz de este tipo de problemas, ¿no? Fue por eso que decidimos quedarnos. Por lo segundo que me preguntas de cómo es mi estar en la ciudad, pues aunado a esta situación, yo te podría decir que antes de mi primer trabajo, digamos, formal, ¿no? Pues ha sido totalmente limitado en términos económicos. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestros viajes a la sierra implican, digamos, que un ingreso considerable, un gasto considerable, que es muy difícil. A mí me tocó, por ejemplo, estar limpiando un edificio durante 11 años en condiciones pues de estar ahí siempre nada más, con el salario que te daban, con el lugar que te daban, ¿no? Y realmente a la que le debemos todo el esfuerzo pues es a mi madre que pues con venta de su trabajo y todo, ¿no? Ya sabes cómo le hacen algunas mamás que logran hacer muchos recursos, fue la que siempre nos mantuvo durante la infancia en contacto con nuestras ceremonias importantes que son como clave para pertenecer, ¿no? A nuestros centros ceremoniales, que son como la institución más importante a nivel de lo que son las familias wirraguetari tradicionales, ¿no? Entonces, pues así ha sido hasta hace 3 años, fue que digamos, tenemos un poco de menor carencia y sin embargo estamos aún en proceso de cómo construir ¿cómo se puede decir? Un ir y venir en la comunidad diferente, ¿no? Mi mamá ya vive allá desde hace como 7 años, mi mamá pues sí, sigue con su camino, ella sigue sembrando bien, acaba de venir hace unos días porque ya fue a sembrar, trae la jícara de una diosa de su centro ceremonial, entonces en esos retos es los que digo que vivimos algunas personas en la ciudad, que por eso están como acompañadas de circunstancias ya como que hacen específico la situación de cada uno. En mi caso así ha sido y por eso mi línea de trabajo pues siempre ha sido trabajar aquí en la solidaridad con los países, ¿no? Es sorprendente todo lo que nos compartes, porque más de una familia están en esa situación
Y así como lo ilustras tú, observo que mucha gente también ha salido por cuestiones de violencia para refugiarse en las zonas urbanas. Muchas de las mujeres, así como tu madre, también lo han hecho, y que no quiere decir precisamente que sea una opción de salida. En la entrevista anterior que tuvimos con Norman Don Juan, justamente ella nos señalaba como uno de los factores de migración y que no es la solución 100%, y que esto trastoca fuertemente nuestra identidad, de tal forma que digamos que las circunstancias en la historia que tú nos compartes te favorecieron, de tal manera que tú conservas ese vínculo con la comunidad y esa identidad que se ve, se siente con lo que compartes. Y sin embargo, no sucede así con otras familias, que para muchos venir de una comunidad es vergonzoso, es sinónimo de inferioridad, de pobreza, de ser ignorantes o cosas así, que justamente ha motivado a muchos a despojarse de esa identidad, y aunque estén en una zona metropolitana, prefieren pasar en el anonimato, siendo y vistiendo como uno más de las ciudades, y perdiendo o intentando borrar lo más que se pueda con ese vínculo comunitario. En mi cultura ha pasado mucho así, que la gente deja su atuendo, intenta olvidar su idioma, y cuando llegan a la comunidad, eh, intentan parecer que ya son foráneos, que ya no son de la comunidad, que ya son más desarrollados, que ya son como hasta de otros estatus social. Y entonces pues son casos de estudio de que, por qué nos pasa eso a los pueblos originarios, y es muchísimo más fácil que suceda con la niñez, con la adolescencia y con la juventud. Entonces, esta historia que tú nos compartes pues es una historia de esperanza, ¿no? Porque en otras circunstancias te pudo haber pasado una y mil cosas y pudiste no haberte apropiado de esa identidad de origen, que es extremadamente valiosa, que sobrevivan en las ciudades. Y pues bueno, me gustaría preguntarte también, ¿dónde están los jóvenes indígenas de la zona metropolitana? ¿Qué actividades desempeñan y cómo se visibilizan? Bien, sí, pues ha habido un cambio en los últimos años que nos ha tocado a nosotros atestiguar, ¿no? Desde nuestras iniciativas aquí en la ciudad. Anteriormente había solamente, digamos, como gente grande que vivía en la ciudad, como que conseguían un trabajo, pero ahora el volumen de juventud es muy grande de Wirraitari que vienen a la ciudad porque pues las comunidades han aumentado su población. Estamos hablando de que en Jalisco hay 4 comunidades tradicionales y pues en realidad todos buscan este proyecto de estudiar, ¿no? La oferta llega hasta preparatoria en la comunidad, pero muchas de las veces, pues por estas ideas que como aspiracionales ahora sí que nos dan, como que muchos deciden los papás apoyarlos para que salgan fuera, ¿no? O en su caso por iniciativa propia. Hay una diversidad de historias muy interesantes y pues total que en los últimos años yo veo que en la ciudad hay muchísimos jóvenes que están pues haciendo o por su cuenta o por alianzas que tenían sus papás. Hay diferentes casos, desde los solitarios hasta los que se acomodan porque ya tenían redes ya sea con otros que ya vivían aquí o con alianzas de personas no indígenas. Y pues te lo comento esto porque en la liga de fútbol pues hemos dado cuenta de toda esta pluralidad de presencia, ¿no? Y pues tenemos desde los sectores más, creo que las becas aquí en Jalisco como que han aumentado un poco el número de estudiantes que pueden venir a la ciudad y pues ya tenemos un umbral de presencia, ya no como antes que eran como hijos o hijas, yo les llamo de las élites de las comunidades, ¿no? Élites políticas por influencias o élites económicas, ¿no? Los que ya tenían tienda, los que eran maestros, ¿no? Sino ya también vemos una presencia de jóvenes que vienen de raigrambes más tradicionales o más como tal rurales, ¿no? Entonces, sí veo que hay muchísima presencia, pues la gente aquí, los jóvenes ya tienen mayor adaptación, ¿no? Nosotros recordamos cuando éramos jóvenes, pues no había lo que hay ahora, como que los jóvenes ya vienen con una idea más amplia a la ciudad porque pues
quieras que no, si no es en la comunidad, a lo mejor en el municipio a donde salen a veces a estudiar o algo, se dan una idea mayor y vienen con mayores ideas sobre lo que es en la ciudad. Pero bueno, al final de cuentas la realidad es muy dura en la ciudad. Podríamos decir que no todo el mundo logra llegar a terminar la preparatoria o llegar a la universidad, ¿no? Yo mismo me cuento entre estas personas que le ha costado mucho trabajo terminar su universidad por estas cuestiones de roles familiares que muchas veces a los jóvenes indígenas nos educan con estos roles, ¿no? En sus familias y además de la colaboración con los demás. Yo veo así una alta presencia de jóvenes, pues la mayoría está buscando trabajo en empleos de los oxxos, de la artesanía, ¿no? Hay muchos campos en los que están buscando entrar, ¿no? Muchas gracias, Antonio, por lo que nos comentas. Yo sí, o sea, creo que marcas cuestiones que también son muy importantes, que también a veces no se visibiliza, ¿no? Hay que reconocer que en nuestras propias comunidades hay una suerte de diferenciales y es cierto que hay un conjunto, sí, de élites. Hay gente que tiene más ventajas que otras en nuestras propias comunidades que les permite una mejor adaptación, ¿no? Pero me parece que sigue recalcando también lo que nos decía Norma, ¿no? Creo que hay un conjunto de desventajas, ¿no? Que presentan los jóvenes de nuestras propias comunidades al venir a las ciudades, ¿no? En términos de formación, por supuesto, ¿no? En términos de cómo se incorporan al mercado laboral. Y como lo decía también nuestra estimada Norma, usualmente se incorporan a veces pues sí, a empleos donde usualmente no hay como muchos derechos, ¿no? Muchos derechos en términos de formalidad, ¿no? Entonces, y creo que eso también hay que decirlo. A veces, pues no contamos con derechos laborales en las ciudades, ¿no? Y en función a eso, nos gustaría preguntarte, bueno, nos hablas de que ya hay una mayor presencia de jóvenes en la ciudad, por lo menos en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero ¿qué pasa con las autoridades del gobierno, por ejemplo, de los gobiernos a lo mejor municipales de la zona metropolitana? ¿Se les garantiza a la población wixárika o a los jóvenes acceso a derechos de ciudadanía, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Sí hay un reconocimiento de la sociedad metropolitana, ¿no? O sea, porque a veces uno está en las ciudades, pero muchas veces se excluye o se invisibiliza o se niega que existan o que estén ahí, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? ¿Sí se le reconoce su presencia en Guadalajara? Fíjate que en ese panorama yo siento que hay dos grandes vertientes que ayudarían un poco a ver cómo está la situación. Yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos a hablar del tema de los indígenas urbanos, pues no era tan usual, ¿no? Se hablaba más como de los indígenas en la sierra. Había un grupo que le llamaban, por ejemplo, en el caso particular wixárika, huicholeros, porque bueno, uno de nuestros nombres, por esos nombres que se construyen desde fuera, ¿no? Para los pueblos, nos llaman huicholes, ¿no? Y bueno, le llamaban huicholes porque eran pues gente bien intencionada que hizo varias iniciativas durante esas décadas pasadas en la defensa del territorio, pero jamás se pensaba como una población que ya vivía ahí o que ya era parte de la ciudad, ¿no? De alguna forma. Creo que en eso se ha avanzado y creo que sobre todo ha sido, yo creo que soy parte de esa generación de jóvenes que hemos empezado a hablar sobre los jóvenes urbanos, la presencia indígena urbana más que nada. Y también ha habido una presencia de liderazgos de comerciantes y artesanos que han querido defender la identidad y negociar con los municipios espacios. Por ejemplo, anteriormente la colonia Chapultepec es una zona como muy, pues aquí por decir una frase muy fresa, ¿no? A partir del movimiento que hubo en los Panamericanos, en donde quería haber exclusión de los artesanos en el centro histórico, por esto de los Juegos Panamericanos, se logró que desde ahí todos los sábados estuvieran presentes. Y esos grupos de líderes de diferentes pueblos indígenas, pues han estado líderes y lideresas, ¿no? Ahora recuerdo a una compañera que justamente es también Yactro, se llama Marisa, y otras personas han estado, pues, mentándole muy duro al tema de la presencia indígena urbana.
Y bueno, ya salen otras agendas, ¿no? Como la de las trabajadoras domésticas. Hoy se está hablando de eso aquí en la zona metropolitana de Guadalajara gracias a estas personas. También hubo otro factor, la otra vertiente que quería comentar, es que anteriormente la política pública se concentraba en una instancia que se llama la Comisión Estatal Indígena. Esta Comisión Estatal Indígena, pues, realmente era una esquina, ¿no? Para legitimar, pues, que se daba atención a los indígenas. Yo creo que en cierta medida, desde un punto de vista político y frío, pues sigue siendo así. Pero lo que ha pasado es que, por ejemplo, ahora por primera vez lo ocupó una mujer joven, urbana, ¿no? Indígena. Y esto ha hecho que dentro del medio institucional, que al menos tiene que ver con indígenas, se acuda más ahora a traductores, que poquito a poquito se hable un poco más de las traducciones, de los intérpretes. Yo siento que ha habido pequeños avances, pero pues sí ha sido más, como siempre, por la presión que hay de la gente que está buscando o ha estado luchando, ¿no? Por eso, ¿no? Yo así veo a grandes rasgos. Otro factor importante que veo es que las dos universidades más importantes o más reconocidas aquí como que trabajan en la construcción de políticas públicas, como lo es el ITESO, la Universidad de Guadalajara, pues sí tienen áreas donde trabajan con esto. Entonces, de alguna forma, sí hay avances, no es suficiente. Al final de cuentas, yo siento que se queda en un medio indígena con ciertas características, como lo digo, de influencia. Pero bueno, finalmente yo creo que sí es un avance y así lo veo. Creo que sí hay una mayor, a que yo me acuerde, antes pues, de verdad yo me acuerdo de la carrilla que nos echaban cuando éramos niños por ser indígenas o el desconocimiento que había. Yo siento que ahorita ya se habla un poco más en los medios públicos. Creo que ahí hay algo de avance, ¿no? Muchas gracias, Javier M. Ahora, pensando las situaciones que rodean a los pueblos migrantes de Guadalajara, ¿cómo se vive la situación del racismo y la exclusión de los pueblos originarios en este espacio geográfico? Mira, yo a lo que veo, y es que el caso de los Wiraitari es un poco diferente que el de los demás pueblos, porque creo que el caso del pueblo Wiraika, por alguna razón histórica que no sé muy bien, como que digamos vienen con una buena autoestima, por decirlo así, ¿no? No sé si sea el arraigo de la tradición, no sé si sea estas amistades intelectuales que han tenido muchos liderazgos Wiraitari desde hace años atrás, ¿no? No sé en qué esté, pero digamos que defienden más su lengua y su cultura y como que les vale más la discriminación, ¿no? Pero en términos generales siguen viviendo la misma discriminación que viven los demás pueblos, o sea, pues la economía, la educación, ¿no? No hay espacios para que uno desarrolle su lengua, etcétera. Yo creo que nos enfrentamos de alguna forma, yo siento que somos más, digo, yo que crecí en una colonia popular, creo que somos más parecidos a los mexicanos pobres de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? A los de los barrios, a los de que son muchas veces gente mexicana que viene de municipios que no son de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Entonces, y se parecen más a nosotros porque pues son de pueblos, tú sabes que los pueblos finalmente tienen una herencia indígena muy importante, hay mayor colectivismo, un poco de mayor solidaridad, y eso creo que ha ayudado a que algunos paisanos indígenas pues, que viven aquí sea más fácil. Pero yo a lo que me enfrenté, digo, en mi testimonio sí es que te burlaban de mi manera de hablar, de que se burlaban de la vestimenta de mi mamá, pues de mi apariencia, ¿no? Y hasta la fecha sigue siendo así a lo que yo percibo. Eh, Comento la anécdota reciente de que mi mamá y mi hermana venían de la sierra y un taxista les quiso cobrar 600 pesos por un trayecto como de 20 minutos, ¿no? Y ahí estaba como pensando, pues, yo creo que me van a, o sea, esta visión de prejuicio, ¿no? De que a lo mejor, pues vamos a pagar porque no sabemos, porque somos ignorantes, ¿no? Entonces, para mí sigue ocurriendo, pero yo veo que los jóvenes ahorita, lo que ha cambiado el panorama entre los jóvenes es en particular lo de las redes sociales. O sea, yo creo que ahí sí ha sido una ventana donde se han fortalecido las redes y todas las iniciativas se empiezan a conglomerar o ya no estamos tan en este sentimiento de soledad que era antes. Y finalmente un indicador que sí encuentro es el de la lengua. Yo creo que sí, de todas formas,
el hecho de que a lo mejor sí aguantan vara los paisas y las paisas de la carrilla y todo, pero no se desarrolla, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que nuestra lengua sigue siendo, pues, hablada domésticamente, pues ahí nomás en la unidad deportiva cuando nos juntamos, ¿no? Pero no tenemos espacios en las que podamos desarrollar ese tipo de cuestiones, ¿no? Y pues bueno, la vida simplemente la ciudad no da, ¿no? Para que un paisa vaya a otro lugar aparte del trabajo, aparte de la escuela, ¿no? O aparte de atender a su familia. Son muchos retos que ya yo creo que tienen como una situación como ya ¿cómo se llama? Una condición de clase, ¿no? Por decirlo así de una manera pues general, por el tiempo que tenemos. Pero sí veo también que hay un sector, yo me cuento dentro de ellos, que estamos tratando de generar esos espacios, de dar facilidades para poner en el centro el tema de nuestras culturas y nuestra situación, iniciativas de solidaridad, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, pues, con otros colectivos aliados de mestizos y mestizas, hicimos una campaña de despensas, o sea, tratando de evitar que fuera un discurso asistencial, paternal, ¿no? Sino que fuera más de solidaridad. Son muchos retos que hay y también muchas alianzas que se hacen, ¿no? De los diferenciados grupos indígenas que hay en la ciudad. Es muy interesante lo que nos dices, Hayuanemic. Y lo que decía Norma, creo que lo reafirma, ¿no? Esta parte de las violencias, ¿no? Racismo y discriminación es violencia también que se ejercen hacia, pues sí, hacia nuestro cuerpo, hacia quienes somos, ¿no? Como si debiésemos de avergonzarnos de nuestra historia, de nuestros pasados, o sea, hay un conjunto de cosas que nos violentan en las ciudades, ¿no? Y que a veces muy conscientemente se hace, ¿no? Para herir, al final es una suerte, pues sí, de violencia hacia nosotros. Y en alguna entrevista decías que el colectivo de jóvenes urbanos de la zona metropolitana, no sé si estoy lo correcto, hablabas de esta parte de que a veces esta parte de los jóvenes, ¿no? Regreso al tema de los jóvenes, ¿no? No hay espacios para expresar estas violencias, estos dolores, estos dilemas de los jóvenes, ¿no? Por un lado, pues, como dices, hay roles que tu familia y las expectativas de tu familia, que tienes que cumplir, ¿no? Tu comunidad en la sierra, por ejemplo, tiene expectativas que tú tienes que cumplir, ¿no? Entonces, Sí. pero hablabas de esta parte de que a veces no hay espacios en donde ser jóvenes, en donde expresar lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos, y hablabas de este colectivo de jóvenes urbanos, ¿no? Entonces, me gustaría que nos comentaras esta parte, ¿cómo ven esta experiencia de esta parte que decías, de expresar eso, de ser joven y también estas experiencias del racismo y la discriminación? Sí, yo creo que, pues, si algo pudiera decir del colectivo de jóvenes indígenas urbanos, mira, una característica común de sus integrantes es que la mayoría, si no es que todos, pertenecemos a familias tradicionales que lograron por alguna razón, ¿no? Por alianzas, formarse en una educación superior, ¿no? Con mucho esfuerzo de por medio, porque la mayoría son mujeres, por ejemplo, en el colectivo, y pues muchas de ellas hicieron pues el trabajo doméstico, el comercio ambulante, etcétera. Entonces eso caracteriza al HUE. Otra cosa que yo considero que caracteriza a este colectivo es que de lo que hablabas Carolina al principio, de que tratamos de evitar reproducir este prestigio absurdo, ¿no? De que por ser licenciado o licenciada, ¿no? Debo de ser tratado diferente, ¿no? Tratamos tener en cuenta que no queremos reproducir eso, que ya estamos en un lugar fuera de ese estrato, ¿no? Que es el pueblo indígena, ¿no? No, realmente lo que se ha buscado en el perfil que yo veo es mantener esa lealtad, ya sea en el seno de su lugar urbi, ¿no? En su colonia, en su familia, obviamente, y incluso en sus comunidades, porque algunos de los integrantes han desarrollado proyectos, pues, con diferentes alcances. Yo creo que eso es lo que ha tratado.
¿Qué veo también? Pues que eso es difícil, ¿no? Veo que lo más fácil en la ciudad es, pues, vendernos, ¿no? Como necesitados, como con ciertas características que hacen muy exitoso, digamos, simplemente a lo mejor una cooperación, ¿no? Pero cómo construir, ¿no? Sin caer en esto, pues es complicado. Y creo que es lo que hemos tratado de ir haciendo. Nosotros llevamos ya como 7 años trabajando realmente en ningún momento con un fondo como tal, ¿no? De donde tengamos un salario, sino tratamos de ahí reunir lo que tengamos, ahí en colectivo, tratar de estar procurando que sintamos el esfuerzo y nuestra convicción en las actividades que realizamos, ¿no? Y pues no lo hacemos, no lo hacemos, lo hacemos con ese objetivo más bien, pues de que evitemos esta anulación que hace la ciudad a nuestra presencia, también, ¿no? De decir, pues que solamente estamos en la marginalidad económica y con esos indicadores de desarrollo urbano que a veces también violentan nuestras culturas y nuestras solidaridades, ¿no? Por eso siempre creo que la lucha indígena desde esa postura pues conlleva su costo, ¿no? Pero yo pienso o quiero pensar que a la larga puede crear iniciativas más sólidas y esa es como que la esperanza, como dices Carolina, de pues seguir trabajando así, ¿no? Y obvio no nos gustaría tener un mayor alcance, pero hasta ahorita es lo que nos ha caracterizado hasta el momento, ¿no? Sorprendente cómo es que en el colectivo se han logrado organizar, cómo es que han logrado tener una autorreflexión de cuáles son como las características comunes o esperadas del ser indígena en un espacio geográfico ajeno al de nuestra raíz, pero también identifican, ¿no? Cuáles son esas oportunidades, cuál es, digamos, la identidad más digna de cómo nos puede llegar a percibir la otredad. Ese análisis es fundamental y creo que hay muchísimas necesidades de acuerdo a lo que compartes y que son muchísimas oportunidades también para poder ir avanzando y digamos que salir de ese espacio de limitaciones que mencionabas y que justamente habla de estructuras preestablecidas para grupos sociales como los pueblos originarios, donde el sistema no permite que salgas de esas zonas, ¿no? O sea, te pone ya ahí de manera automática ciertas barreras de tal forma que tú no las puedas rebasar, ¿no? Y nos venden la idea o la ilusión de si somos libres, si tenemos derechos, si somos ciudadanos, pero a la hora de aplicar esos derechos es cuando empezamos a ver qué tantos derechos tenemos, qué tantas oportunidades son reales en nuestra vida y qué tanto nos va a costar también hacer real aquellas que todavía no son reales. Y no solamente para nosotros, también tal vez para las futuras generaciones. Entonces, entre tu historia, la de tus papás y la de parte de la comunidad que nos acabas de compartir, visualizamos mucho cómo es que ha venido cambiando, digamos, los procesos vividos, cómo los matices de las historias van transformándose según las oportunidades que han llegado a tener y también de esos valores que la comunidad ha depositado en cada una de estas personas que se encuentran en la ciudad y como ejemplo estás tú, ¿no? De cómo es que no importa de dónde vengamos, pero vayamos a donde vayamos, vamos a seguir siendo lo que somos, ¿no? Y pues bueno, quisiera ya que fuéramos cerrando para no explayarnos tanto y preguntarte, ¿cuál es tu expectativa o tu visión a futuro de los jóvenes indígenas urbanos, específicamente de Guadalajara? Yo creo que lo primero sí es esperar esta construcción más horizontal. Yo creo que donde los indígenas que salen a las ciudades, pues realmente creo que la fuente del problema que tenemos como indígenas, la exclusión y todo esto, pues ya sabemos que es el racismo, ¿no? Y creo que en la medida en que pues desde su alcance, estos jóvenes indígenas que muchos de ellos regresarán, otros no regresarán, puedan ir planteando esta sociedad que no se parece, ¿no? a la que nos escolarizaron, ¿no? Como un México, ¿no? Y todo esto, un México con una lengua, con una cultura, ¿no?
en la medida yo creo que se vaya deconstruyendo eso, esa sería mi esperanza de que nos gustaría pensar que a eso estamos contribuyendo, ¿no? Que queremos personas que tengan esta capacidad, ¿no? De estar en dos mundos o en muchos mundos, ¿no? Sin considerarse en una superior a otra o inferior a otra, ¿no? Creo que esta habilidad es muy importante para hablar ahora sí como de esto a lo que yo creo que nos ha costado mucho llegar, no sé si de iniciativas comunitarias o de políticas públicas que realmente estén planteadas de una forma intercultural, ¿no? Que ya sabemos que las posturas más críticas pues, de la interculturalidad conlleva también pensar esto de la economía, ¿no? Cómo es pensada desde los pueblos, cómo es pensada desde la ciudad, todo ese tipo de cosas que son ya muy profundas, yo creo que no se van a poder resolver si no podemos entrar en una alianza, ¿no? Y otra esperanza que yo creo que con la que yo podría ir cerrando esta conversación es que también tenemos alianzas que antes no había, ¿no? Generacionales de mestizos o mestizas que también son críticos ya de pues ese personaje mestizo y mestiza que se le educó, ¿no? Y yo creo que ese tipo, pues, hablan de una esperanza, ¿no? También vemos que las agendas más duras de nuestros pueblos, como es la defensa del territorio, los recursos naturales, yo quiero pensar que trabajando en esas alianzas, tanto entre jóvenes indígenas y estos espacios que yo, como te digo, conozco lo que implica poder tener los espacios de reflexión, creo que son muy valiosos para la gente, ¿no? Yo considero que esa sería la expectativa que yo tengo, ¿no? Que esté contribuyendo pues a lo que me toca muy en particular, pensar el profesionista, el wixárika urbano de Guadalajara, ¿no? Eliminar estas distorsiones que hay entre las comunidades desde la ciudad, ¿no? Pues lo otro también es desde la comunidad, pero eso no nos podemos meter porque en la comunidad pues tiene su autonomía, tiene su propia asamblea y a todo eso yo creo que hay que entrarle con mucha pues, madurez de respetar todo eso y sin idealismos, pero sí con un compromiso, ¿no? Pues muchas gracias a Joan Meme y muchas gracias Carolina por esta reflexión sobre la experiencia de ser indígena urbano en la zona metropolitana de Guadalajara. Creo que nos dejas con muchas reflexiones, ¿no? Esta parte de no idealizar nuestras comunidades, el horizonte que nos planteas, ¿no? Hoy día hay más alianzas, el mismo espacio en el que estamos hoy día, en el espacio virtual, podríamos decirlo, es un nuevo espacio en el cual estamos, pues, ganando este territorio en cierto sentido, ¿no? Me parece importante y creo que los jóvenes lo están haciendo, ¿no? Sí. Norma dice, los jóvenes hoy día viven su identidad como, yo creo que los jóvenes actuales indígenas también están viviendo su identidad como lo entienden en el tiempo contemporáneo, en estos momentos, ¿no? Adaptando nuevas cosas, adaptando nuevos esquemas, nuevos recursos. Pero sin duda creo que algo que tú dices es muy importante, las alianzas, creo que eso es muy importante que debemos de retomar, ¿no? Alianzas en todos los aspectos, ¿no? Y creo que este espacio también es eso, ¿no? Generar vínculos, conocernos, reflexionar, ¿no? Creo que ya no nos sentimos tan solos, ¿no? Como nuestros, los precursores, nuestros compañeros indígenas que les tocaron comenzar a abrir veredas, estuvo más complicado. Creo que hoy día tenemos más libertad, pero no olvidarnos de estas alianzas, ¿no? De estas posibles alianzas que se pueden generar redes, ¿no? De colaboración, de muchas cosas, ¿no? Entonces, me llevo eso y muchas gracias, Hayaname, por acompañarnos y adelante, Caro, si quieres, o si deseas agregar algo más, adelante, y si no, le doy la palabra a Carolina. Yo creo que nada más cerraría con un ejemplo muy concreto. Estamos en alianza con un colectivo que se llama Rutas Compartidas, que es de mestizos y mestizas, ¿no? Y ha sido un espacio donde hemos desarrollado clases de lenguas indígenas. Sentimos que es como una especie de acercamiento crítico, o sea, algo que yo hubiera querido cuando era niño tal vez, ¿no? Y me siento feliz de estar contribuyendo a este espacio donde se ha formalizado ciertos conocimientos lingüísticos más así
aterrizados, ¿no? A que nuevas generaciones, incluso no indígenas, aprendan el idioma de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en mi caso, en esta ocasión tuve alumnos que se conectan de Estados Unidos o de Canadá, mexicanos o mexicanas que quieren retomar o sienten que es una forma de retomar la identidad. Claro que luego nos encontramos con esto de la mexicanidad y muchas cosas, pero es muy interesante saber que no estamos solos. Yo creo que por ahí hay que seguir trabajando y yo nada más me quería despedir pues agradeciéndoles. La verdad es que sí me chuté un programa de los que me pasaron, creo que el trabajo que realicen es muy, muy valioso y entonces pues ahí estamos, ¿no? En contacto para a ver si se puede hacer en un futuro alguna acción también conjunta, ¿no? Con esas redes. Muchísimas gracias, Jaime, por el espacio, por todo lo compartido, por regalarnos un momento de tu tiempo. Sin duda, creo que el tema que compartes de la colectividad es algo que los pueblos originarios traemos y que de repente se intenta difuminar también un poco para desestabilizarnos, para dividir y para disminuir esa fuerza con la que todavía contamos para resistir. Entonces, eso es fundamental. Hemos comprobado una y otra vez que el individualismo nos permite avanzar, pero muy poco en comparación con aquello que se logra avanzar cuando se trabaja en colectividad. Y pues qué padre que tú lo tengas muy presente y que muchas otras personas de tu misma generación estén visualizando un trabajo colectivo, porque de eso demandamos y creo que ahí ya se parte de la gran esperanza de resistencia para nosotros y para nuestras nuevas generaciones. Así que pues invitarte, ¿no? A continuar con este trabajo, así como lo has venido haciendo. Queremos verte logrando un montón de cosas, estar en otros espacios. Si no hay los espacios, hay que crearlos, hay que empezar a ir abriendo estos, digamos, pues sí, los nuevos accesos a oportunidades, porque justamente creo que difícilmente va a llegar alguien y nos va a decir que aquí está, que ya está todo hecho y que adelante, ¿no? Nuestros abuelos vivieron ciertos procesos, nuestros padres también les tocó lo suyo y ahora nos toca a nosotros. Y justamente como lo decía Adrián, tenemos más oportunidades, o sea, nosotros lo tenemos todavía un poquito más fácil que a comparación de las, digamos, las limitaciones que tuvieran nuestros ancestros y nuestras ancestras. Me llevo mucho de lo que has compartido y creo justamente que lo que tú estás haciendo va a rebasar fronteras, así como ya lo mencionaste con el idioma. Y queremos ver más historias así como la tuya y que podamos ir también generando como un precedente para inspirar a más gente a que se sumen a esta colectividad, porque nadie en esta tierra es eterno o eterna, sino que necesitamos ahí ir delegando, ir construyendo nuevos líderes, nuevas lideresas. Y pues bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Gracias también al equipo de Tebus Lab, a Angie, a Suri, por ser Gracias. parte de este tipo de procesos para hacer realidad el programa de Abriendo Veredas. Muchísimas gracias, Adrián. Y nuevamente gracias, Jaiwaneme, y esperamos que este programa no sea el primero contigo, sino que haya otras emisiones donde te podamos tener nuevamente y que nos puedas platicar de otros temas. Muchísimas gracias. Pokenampunk. Muchas gracias, hasta luego.